el proceso es isobárico. La presión se mantiene constante. Entonces, jóvenes, nos vamos al problema 1. Vamos a hacer en este caso, el diagrama PV del proceso. Entonces, tendremos acá la presión. Por acá tendríamos el volumen. Empezamos, en este caso, con el proceso 0. Ese estado 0 es el inicio del proceso, ¿no? Ese estado 0 tendrá un volumen V sub 0 y tendrá una presión P sub 0 que vendría a ser, en este caso, la primera presión. Coincide con la presión 1, ¿no? Pero este estado hace un proceso hasta un estado 1, un proceso isobárico. Este proceso sería el proceso que ocurre en la cámara de combustión. Luego de la cámara de combustión, esos gases calientes pasan a la turbina. En la turbina se realiza un proceso politrópico. Entonces tenemos acá el estado 2. El estado de 1 a 2 es la entrada de la turbina y la salida de la turbina. Aquí es la entrada de la cámara de combustión, salida de la cámara de combustión, ¿no? ¿Se entiende eso? Obviamente que acá tendremos un volumen, digamos, volumen 1. Y acá tendremos un volumen 2. Esto vendría a ser el diagrama PV de esos procesos, ¿no? Obviamente que acá habrá una presión 2. Esto vendría a ser una presión 1. Bien, hemos construido el diagrama teniendo en cuenta que este es un proceso politrópico, P por V a la N igual a constante. Para el proceso isobárico, dado en la cámara de combustión, y para el proceso politrópico, dado en la turbina de gas, ¿no? Además, nosotros sabemos que en el proceso de 0 a 1, es decir, en la cámara de combustión, se cumple que el calor de 0 a 1 podríamos mencionar como la masa, todo multiplicado por el Cp del aire, la temperatura, en este caso 1, menos la temperatura 0. Ahí tendríamos el calor del proceso de 0 a 1, del estado 0 al estado 1. Ahora, para determinarlo, necesitamos averiguar todas las temperaturas, ¿no? Conocemos nosotros la temperatura T sub 0. T sub 0 es 50 grados centígrados. Pero si le sumo 273 para llevarle a grado a temperatura absoluta, esto sería 323 grados Kelvin. Ya tendríamos esa temperatura, ¿no? También nosotros sabemos que la temperatura 1 lo podemos averiguar, ¿sí o no?
¿Cómo averiguamos T1? De acá sería, ¿no? Esto valdría, esto es conocido, 450. La masa es conocido, 0,60. El CP del aire es aproximadamente 1. Esto pasaría a dividir y esto pasaría a sumar. Es decir, tendríamos, despejando T sub 1, sería así. 450 entre 0,60 más 323. Y de acá saldría T sub 1 haciendo operaciones aproximadamente 1073 grados Kelvin. Bien, ya tenemos T sub 1. Para el proceso de la turbina, sabemos que en el proceso de la turbina se cumple pues que es un proceso isobárico, ¿no? T2, T2 sería 1073, todo por 365 elevado a la K-1, que vendría a ser K vale 1.4 para el aire, menos 1 sería 0,4, entre K, que vale 1.4. Nada más eso teníamos que resolver para determinar, en este caso, lo que es ojo que esto es la presión, ¿no? Esta es la presión. Estamos trabajando presión y temperatura, ¿no? Esa relación. Y de acá tendríamos el T2. En este caso, T2 sería 735 grados Kelvin. Ya tenemos la temperatura 1, tenemos la temperatura 2 y podemos ir avanzando ahora para determinar el trabajo neto, ¿no? Porque en el problema piden calcular las otras magnitudes de estado que hemos calculado, la temperatura, la presión, y nos faltaría ahora la potencia técnica de la turbina. A ver, sabemos nosotros que el trabajo técnico se da en la turbina, que viene a ser de 1 a 2, en ese proceso de 1 a 2. ¿Cómo se determina la potencia técnica de una turbina? Es la masa, en este caso como flujo, entalpía de salida, entalpía 2 menos entalpía 1. Esa es la potencia técnica de la turbina. Pero a eso también hay que restarle, ¿no?, lo que es la potencia debido a la ubicación, ¿no?, en términos de altura. Eso vendría a ser la gravedad por el flujo de masa, todo por Z2 menos Z1.
Entonces ya tenemos que nosotros determinar los parámetros que me faltan, ¿no? ¿Qué parámetros tenemos acá? El flujo de masa lo conocemos, 0,60. El CP también lo conocemos. El CP sería... no, pero esta formulita también se transforma todavía, ¿no? Esta formulita se transforma, porque todo esto, tratándose de entalpía, el trabajo técnico en la turbina, esto vendría a ser el flujo de masa para el aire por CP, que vale 1 para el aire, y todo esto como temperatura 2 menos temperatura 1, menos G por flujo de masa Z2 menos Z1. Bien, ahora solamente nos queda reemplazar, jóvenes, ya para terminar esta parte de la potencia técnica de la turbina, sin más que determinar el Z2 y el Z1, pero hay que dar lectura al problema. Dice, también entre las turbinas de entrada y salida de la turbina hay 2 metros de diferencia. Esa diferencia entonces es igual a 2. Todo esto de acá vendría a ser 2. Esto es conocido entonces. Esto es conocido la diferencia de temperatura, porque T2 tenemos acá y T1 también lo tenemos. El CP es 1 del aire, el flujo de masa es conocido. Todo es conocido para reemplazar únicamente, ¿no? Entonces diríamos acá el trabajo técnico de 1 a 2 en el proceso de la turbina sería este 0,60 por 1. Temperatura 2 es 735, temperatura 1 es 1073, menos G, gravedad 9.81, la masa 0,60 y esto es 2. A ver, haciendo operaciones, ¿cuánto sería, jovencitos, todo ese trabajo? Solamente acá hay que tener en cuenta el signo también, ¿no? Porque acá sería, este trabajo sería negativo. Entonces acá va a haber un signo, hay que tener en cuenta eso, y con eso hay que determinar cuánto sale. A ver, ¿me podrían ayudar a ver, a hacer ese cálculo? Aproximadamente esto sale 192 kilowatts. Esa es la potencia técnica en este caso, de la turbina. Y para terminar este problema hay que determinar en la parte última, me preguntan también los diámetros de las tuberías de entrada y la salida
para una velocidad máxima del aire de 30 metros por segundo. Nosotros sabemos que se cumple que PV, presión por volumen, es igual a M, RT, ecuación de un gas ideal. Como el aire es un gas ideal, yo voy a tomar esto, lo voy a sacar, voy a hacer flujolizar, le pongo flujo volumétrico y flujo másico. Este flujo másico es 0,60 kilogramos por segundo. Este R es conocido, temperatura 1 es conocido. Entonces voy a calcular con 1, ¿ya? Y vamos a resolver este flujo volumétrico 1. El flujo volumétrico 1 será la masa 0,60, R que vale 0,287 y la temperatura 1 también es dato. Esa temperatura 1 es 1073, ¿no? 1073. 1073. Y en este caso, P1 que va a pasar a dividir, y P1 es dato también. P1 es 3.65 bar. 65 bar, le multiplico por 10 a la quinta para llevarle a pascales y todo lo tengo en absoluto. Y de acá sale el flujo volumétrico en el estado 1, que vendría a ser aproximadamente 0,506 metros cúbicos por segundo. Para el 2 igualito, ¿no? En el 2 la presión es 1. Entonces voy a decir así, flujo volumétrico en el estado 2, abajo me adelanto, será 1 por 10 a la quinta para llevarle a pascales. Este flujo másico es lo mismo, 0,60. El R es lo mismo. Y la temperatura 1 sí es diferente. ¿Cuánto era eso? 735 grados Kelvin. Haciendo la operación, todo eso vendría a ser igual a aproximadamente 1.27, ¿no? 1.27 metros cúbicos por segundo. Además, sabemos que el flujo volumétrico es igual a la velocidad, lo vamos a poner así, C, velocidad, por el área. Si se trata del 1, será así. Pero nosotros sabemos que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si se trata del 1, pondremos ahí sub 1, acá será C sub 1 y acá será flujo volumétrico 1. Este flujo volumétrico es conocido, lo reemplazamos, 0,506. Esta velocidad es dato, el problema es 30, dice, pi es dato, diámetro 1 no lo conocemos, entre 4. Y de aquí simplemente voy a calcular el diámetro 1. Hacemos la operación. Y lo mismo voy a reemplazar para hallar el diámetro 2, ¿no? El flujo volumétrico 2 lo conocemos. Es 1.27. 1.27. Esto será igual a C1, que es también 30, por pi por diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4. De ahí vamos a calcular el diámetro 2. Y estaríamos ya resuelto el problema, ¿no? En metros. Bien, ¿cuánto saldría el diámetro 1, despejando del cálculo de arriba? 4 pasa a multiplicar, 30 pasa a dividir, pi pasa a dividir, sacamos raíz cuadrada y determinamos el diámetro 1. Haciendo la operación, aproximadamente 0,15 metros. El caso 2.
4 por 1.27 entre 3.14 entre 30, raíz cuadrada, aproximadamente 0,23. Ya. Ya tendríamos resuelto el problema 1. Nos vamos al problema 2. Dice, para el sistema mostrado se agrega calor hasta que la presión final del proceso sea 400 kilopascal. Hallar el trabajo neto y me da un esquema, ¿no? Ahí en el esquema me dice que la presión atmosférica es 1 bar, la presión en 1 es 20 kilopascal, temperatura en 1 es 20 grados centígrados, masa 10 kilogramos, masa del pistón 50 kilogramos, gravedad 10, área 10 por 100 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, la constante del resorte 300 kilonewton por metro. Y me dicen que la sustancia es aire, hay un calor transferido y me dan todo ese esquema, ¿no? Hay unos topes ahí en el cilindro y están ubicados a distancias equidistantes, L. Entonces nosotros con esto vamos a resolver el problema. Muy parecido vendrá en los problemas, en el examen de la próxima semana, examen presencial a pedido del vicerrector y del decanato. Entonces estos son los modelos y la semana pasada aquí hice también 2. Ahí tenemos los 4 problemas modelos que vienen en el examen. Es cuestión de, si usted lo repasa, va a ser cuestión de reemplazar nada más, ¿no? Los valores. Bien, a ver, entonces hacemos el diagrama. Recuerden que esto es aire. Bien, jóvenes, en el problema 2 están ahí los datos. He podido hacer el diagrama. Recuerde que la sustancia de trabajo es aire y me piden hallar el trabajo neto. Ustedes saben que el trabajo neto es una sumatoria de trabajos, ¿no? Sumatoria de trabajos en todos los procesos. Aquí tenemos un proceso, 2 procesos, 3 procesos. Pero sabemos que el trabajo, si el volumen es constante, es 0. Entonces nosotros sabemos que el trabajo neto va a ser entonces trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4. El trabajo de 1 a 2 es 0, volumen constante. Eso me preguntan en el problema. Entonces nosotros tenemos que tener ahora los insumos para determinar el trabajo. Sabemos que el trabajo de 2 a 3 es un trabajo a presión constante. ¿Cómo se hace este trabajo? El trabajo de 1 a 2 es presión por diferencia de volúmenes. Y el trabajo de 3 a 4 viene a ser
un trabajo, en este caso no especifica el problema, pero dice que se tomaría como un trabajo donde va a ser igual a la presión promedio, ¿no? Por diferencia de volúmenes, es decir, volumen 4 menos volumen 3, y la presión sería P4 más P3 entre 2. Entonces vamos a averiguar esa presión 2, que vendría a ser la presión de elevación, ¿no? Esa presión 2 vendría a ser una presión de elevación. Entonces vamos por partes. Primeramente voy a determinar el volumen 1. Tenemos la masa, ¿no? Aplico simplemente PB igual a MRT. Para el caso 1, 1, 1, la masa es constante. Y de acá puedo determinar cuánto vale la masa. O perdón, cuánto vale el volumen 1. M es conocido, M vale 10. R es conocido. R vale 0,287 para el aire. La temperatura 1 es conocido. 20 grados centígrados más 273 se convierte en 293. Y todo eso dividido entre la presión 1. Esa presión 1 es 20 kilopascal. Divido entre 20. Y determino el volumen 1, que vendría a ser igual a, en este caso, hay que hacer la operación. Un ratito, a ver. 10 por 0,287 por 293 entre 20. Aproximadamente 42,04 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen 1. También podemos observar que el volumen 1 es este L, el L por el área. Entonces yo digo así, volumen 1 es L por el área. Pero esto también es igual al volumen 2. Pero el volumen 3 es igual ¿a quién? El volumen 3 es cuando está acá. Es decir, sería 2L por A. Si yo restara el volumen 3 menos el volumen 1, pero decir volumen 1 es lo mismo que decir volumen 2, menos volumen 2, si yo restara, esto simplemente sería, ¿cuánto? Sería 2LA menos LA, simplemente sería LA, ¿no es cierto? LA. ¿Y LA a qué es igual? LA es igual al volumen 1, o es igual al volumen 2. Y eso ya es conocido ya. ¿Cuánto vale esa diferencia entonces? Esa diferencia vale 42.04. 42, esto es igual a 42.04 metros cúbicos. Esa diferencia ya conocemos ya. Vamos a hallar el trabajo de 2 a 3. Para hallar el trabajo de 2 a 3 necesitamos esa presión constante, que vendría a ser al momento que empieza a elevarse, ¿no? A elevarse, en este caso, el flujo del pistón. Acá hay topes, ¿no? Acá hay topes. Este es un tope. Acá también tenemos el tope.
Así está en el diagrama. Bien, para resolver, para evaluar el trabajo de 2 a 3, simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar, pero antes de reemplazar, vamos a hallar esa expresión. Voy a borrar esta partecita. Voy a borrar esta partecita. Esta parte de acá, que ya tenemos esta parte de acá. Yo digo, el trabajo de 2 a 3 será igual a esa presión, todo por B3 menos B2. Pero B3 menos B2 ya estaba acá, ¿no? B3 menos B2, esa diferencia ya lo conocemos. Este P, vamos allá. ¿A qué es igual ese P de elevación? Será la presión atmosférica, que en este caso lo simbolizamos con P0, que es dato, un bar dice, más la presión que ejerce el pistón. Pero esa presión que ejerce el pistón es fuerza del pistón, que sería masa del pistón, por la gravedad. Todo esto dividido entre el área. Y le multiplicamos por 10 a la menos 3 para que nos pueda salir en kilopascal. Entonces, todo esto reemplazando sería, esto es dato, un bar que equivale a 100 kilopascales, masa del pistón 50, gravedad 10 me dicen, el área es 100 por 10 a la menos 3 y yo multiplico esto por 10 a la menos 3. Se cancela esto con 10 menos 3, estos ceros se cancelan y la presión me sale 105 kilopascal. Esa presión constante de elevación, esto vendría a ser la presión de elevación en el cambio de estado, sería 105 kilopascal. Lo reemplazamos y ya tendríamos el trabajo de 2 a 3. Entonces digo así, el trabajo de 2 a 3 será igual a 105, que multiplica a esa diferencia, pero esa diferencia había salido ya 42.04. Todo esto entonces tendríamos ya un trabajo que equivale, haciendo la operación, $4.414 kilojoule. Ese es el trabajo de 2 a 3. Faltaría solamente el trabajo de 3 a 4 y luego sumamos para llegar a la respuesta del trabajo neto. Entonces vamos a hallar el trabajo de 3 a 4. Ya tenemos el trabajo de 2 a 3, que vale 4.414. Vamos a borrar esta partecita. Y digo, para terminar el problema, el trabajo de 3 a 4 será el promedio de la presiones de 3 a 4 entre 2, todo que multiplica al volumen 4 menos el volumen 3. Bien, solamente este sería el P3 también, ¿no? El P3 sería 105, entonces este es conocido. Trabajo de 3 a 4, P4 que es dato, 400, P3 105 entre 2, todo por diferencia de volúmenes.
Vamos a calcular la diferencia de volúmenes. Nosotros sabemos que esa presión 4 es la presión 3 más la presión que ejerce en este caso el resorte. Esa presión que ejerce el resorte sería K del resorte por el desplazamiento que vendría a ser L, todo entre el área. Recuerden que K por L es la fuerza del resorte, entre área es una presión. Tendríamos esto, ¿no? Ahora, si yo multiplico esto por A y por A, L por A vendría a ser un volumen. Pero como yo estoy de 3 a 4, acá multiplico por A y por A. Entonces yo tendría acá que P4 es igual a P3 más, acá sería K por A cuadrado, L por A, ahí valdría la pena una interpretación física. Como este es volumen, pero es un volumen de desplazamiento, ¿no? Esto sería el volumen 4 menos volumen 3. Ahí está. Entonces de ahí va a salir, jovencitos, el volumen 4 menos el volumen 3. Ya, reemplazando, para terminar el problema, reemplazando. Volumen 4, 400. Presión 4, perdón, 400. Presión 3, 105. K, 100. Diferencia de volumen, no conocemos. Área, 100 por 10 a la menos 3. Pero todo esto al cuadrado. Y de acá tendríamos la diferencia de volúmenes. La diferencia de volúmenes B4 menos B3 vendría a ser tanto. Haciendo la operación, saldría aproximadamente 0,0098 metros cúbicos. En consecuencia, puedo yo averiguar cuánto vale el trabajo de 3 a 4. Sería 400 más esto, sería 505 entre 2. Todo por 0,0098. Esto daría aproximadamente 2,47 kilojoule. Bien, este trabajo vale 2,47 kilojoule y este trabajo vale 4.414 kilojoule. Esa suma viene a ser el trabajo neto, que en este caso vendría a ser 4.416.47 kilojoule. Así. Bien, entonces, jóvenes, hemos resuelto dos problemas tipos, ¿no? Se puede hacer una planta completa también. Yo les di una foto de una planta completa, donde había una turbina de vapor, había una turbina de gas, había cámaras de combustión, habría planta industrial, porque la planta industrial también consume toda esta energía, ¿no? Podemos hacer ya un balance energético y ustedes como ingenieros de energía deben estar preparados, porque cuando vayan ustedes a una empresa lo que van a hacer es balance energético. Le dice, señorita, ingeniero, por favor, le doy una semana pues, para que me haga un balance energético en mi planta. Entonces tú tienes que saber cuánto de energía consume la planta para producir sus productos y cuánto de energía está entrando y con eso hace pues su balance, ¿no? Cuánto produce cada elemento. Primero empiezan por hacer la topología de la planta. La topología de la planta es la distribución de los equipos, cómo deben estar distribuidos.
Si usted cree conveniente que están mal distribuidos, entonces usted dice al gerente, le dice, señor gerente, esta turbina está mal distribuida, esto debe estar acá. Este compresor debe estar acá. Esta caldera debe estar acá. Entonces, una planta tiene pues calderas, tiene compresores, tiene turbinas de vapor, de gas. Ahora que el gas se ha expandido, todo el mundo tiene una turbina a gas. Y se hace un balance energético. Ustedes hacen mucho más trabajo que el mecánico en energía. Bien, jóvenes, entonces la próxima semana estamos con los mismos problemas en el examen, pero con datos cambiados. Espero que salgan bien.